¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta. En esta ocasión vamos a trabajar en hacer un programa de corte para Conioco 3D. Voy a utilizar el programa Vectric Aspire y vamos a revisar cómo es que se crea un programa de corte desde cero. En este momento tengo la pantalla del programa abierta, no he abierto ningún archivo, vamos a crearlo desde cero. Para crear un archivo nuevo voy a dar clic en este botón que aparece aquí. Y vamos a ver que lo primero que nos pregunta el programa es de qué tamaño es el material, cuánto mide de largo y de ancho, cuánto mide de profundidad y dónde queremos poner el origen. En este caso, el material que voy a ocupar yo mide 200 por 200, entonces no voy a cambiar aquí la configuración. Sin embargo, ustedes podrían cambiar aquí los valores al tamaño de material que ustedes elijan manejar, ¿sí? En mi caso se queda así porque es 200 por 200. El espesor, de igual forma, yo lo puedo cambiar aquí, puedo darle un valor más grande o más pequeño. En mi caso voy a cortar un material que mide 6 milímetros de profundidad. Sin embargo, le voy a colocar aquí la indicación de que mide 6.5. ¿Con qué propósito? Asegurar que tengamos una pasada de más cuando hagamos el programa de corte y que aseguremos que sí se complete el recorte al 100%. En ocasiones sucede que el material cambia un poco de espesor de un lugar a otro y no alcanzamos a atravesarlo por completo. Entonces algo que yo acostumbro a hacer es marcar un poco más de espesor del que maneja el material a nivel real para que en esa última pasada pues aseguremos que el recorte se complete. Entonces aquí yo le puse medio milímetro de más. Por último, aquí abajo podemos escoger el datum o el punto de origen. Yo acostumbro ponerlo siempre en la esquina inferior izquierda, sin embargo ustedes pueden escoger otro lugar, puede ser la esquina inferior derecha, la esquina superior izquierda o el centro. El centro es el único que yo no recomiendo mucho para trabajar porque es muy difícil de localizar. Si no lo identificamos perfectamente bien, es probable que el corte quede desfasado o que nos salgamos del material. Entonces yo recomiendo más trabajar con las esquinas porque es mucho más fácil encontrar el punto de arranque. Una vez que eso está completado, podemos dar clic en OK y tenemos ya el área de trabajo lista para trabajar. Hay diferentes maneras de trabajar con este programa. El día de hoy voy a hacer algo muy simple. Voy a dibujar una figura para luego mandarla a cortar. Y para dibujar una figura, aquí tenemos ya una colección de vectores. En mi caso, quiero crear el día de hoy un adorno navideño. Entonces voy a dibujar una estrella. Más o menos así. Aquí yo puedo cambiar el tamaño que maneja la estrella y la posición que tiene la estrella. Y también voy a poder cambiar la cantidad de puntas. En este caso yo quiero una estrella diferente, entonces le voy a poner que tenga 6 puntas en vez de 5. Y al aplicarlo vamos a ver que me genera un diseño un poco diferente. Mi estrella me interesa que tenga un tamaño un poco mayor, entonces aquí le voy a poner que mida 80 milímetros exactos. Y una vez que completamos el diseño o el dibujo, lo que tengo que hacer para cerrar este menú es dar clic en este botón que se llama Close. Aquí podemos ver que la estrella está generada como un vector. Sin embargo, la estrella está fuera del material y me hace falta que yo la pueda acomodar o que la pueda recolocar. ¿Cómo le hacemos para mover los objetos en este programa? Si yo intento darle clic y jalar el objeto, vamos a ver que no sucede nada. No lo puedo mover. La manera de mover los objetos en Vectric es a través de este elemento que se llama Move Objects, que está dentro de la sección de transformar. Si aquí le damos clic, vamos a ver que aparece este encuadre y con este encuadre activo yo puedo tomar la figura y la puedo mover de lugar. La puedo colocar dentro del material y una vez que yo termino de colocarla, voy a dar clic en aplicar. Muy bien. Ya tengo aquí mi estrella colocada, ya está dentro del material, está cerca de la orilla, pero eso no me preocupa. Voy a cortar encima del contorno. ¿Qué me falta? Voy a completar la estrella con un pequeño barreno para que la podamos colgar o la podamos colocar como un adorno. Entonces voy a dibujar ahora un pequeño círculo. Ese pequeño círculo lo voy a poner aquí. Y voy a también trabajar un poco con la posición que maneja. Colocando el ratón podemos ver que el punto centro de mi estrella
está en 72.66 aproximadamente. Entonces voy a hacer un acomodo igual para mi barreno. Le voy a dar clic a este elemento, lo voy a seleccionar y aquí en la posición le voy a pedir que se coloque en 73 milímetros. Para asegurar que quede perfectamente alineado con la estrella, a la estrella le voy a dar también un clic, le voy a pedir que se coloque también en 73 milímetros y de esta manera aseguramos que los dos elementos estén perfectamente alineados o centrados uno respecto del otro. ¿Qué me falta para poder empezar a trabajar el corte? Tengo que pedirle a la computadora que genere el contorno o el patrón. Para generar ese contorno o patrón, lo que tengo que hacer es irme aquí al menú de Toolpath y tengo que elegir qué tipo de contorno o qué tipo de proceso de mecanizado quiero hacer. En mi caso lo que yo quiero hacer es cortar este contorno, es decir, seguir la línea y quedarme con el objeto o la figura que aparece aquí, que será la estrella con un barreno. Para hacer ese tipo de recorte que es solamente un contorno, me va a servir esta primera instrucción que se llama Profile Toolpath. ¿Cómo hacemos para generar este toolpath? Voy a seleccionar primero todos los contornos que están disponibles dentro del área de trabajo. Voy a dar clic en este botón y vamos a ver que automáticamente aparecen estos elementos de color verde. La máquina ya detectó que tengo dos contornos y lo que está planteando es que va a arrancar el programa de corte en esa posición que tienen estos marcadores verdes. Tenemos dos maneras de hacer el corte. Una es siguiendo, digamos, la trayectoria tradicional o convencional que va contra las agujas del reloj, de esta manera. O también podemos pedirle que lo haga trepando. ¿Qué significa trepar? Que vaya a favor de las manecillas del reloj. En este caso, realmente no va a hacer mucha diferencia cuál de los dos elementos yo escoja. Sin embargo, pueden haber ocasiones en las que nos convenga más trabajar con alguno de los dos. En este programa en específico yo lo voy a mantener con el método convencional, es decir, contra las manecillas del reloj. Y voy a seleccionar que quiero que el corte lo haga por encima de la raya. ¿Qué quiere decir eso? Que la broca va a estar centrada justamente sobre la línea. Para hacer ese corte encima de la raya voy a seleccionar esta opción que se llama On. Si yo le pongo Outside en vez de On, lo que va a pasar es que la broca va a cortar por fuera del contorno sin tocarlo. Y si yo le pongo la opción Inside, va a cortar por dentro de la pieza, haciendo que la pieza quede más pequeña. Para este ejercicio en particular, yo podría escoger Outside o poder escoger On y tendríamos un buen resultado. El que yo no recomendaría mucho sería la opción de Inside, porque el espacio que hay entre la estrella y el barreno de adentro es muy pequeño. Si yo le pongo Inside, pudiera pasar que el material se consuma y el barreno quede expuesto. Entonces, para este ejemplo, conviene más utilizar la opción de On, que va sobre la raya, o la opción de Outside, que va por fuera de la raya. La broca que yo voy a utilizar en esta ocasión es un end mill de 2 milímetros. Entonces, si le pongo On, se va a meter en la pieza 1 milímetro. El diámetro de la broca es 2. Al estar sobre la raya, voy a meterme lo que vale el radio, que sería 1 milímetro. Si le pongo Outside, voy a asegurarme de que la broca se mantenga en el contorno sin introducirse en la pieza o sin reducirla de tamaño. ¿Qué otra cosa es importante? Aquí arriba tenemos la profundidad de corte. Aquí dice que el punto de arranque va a ser el valor 0. Ese valor 0 es la posición 0 que tenía el datum cuando activamos el material. Y aquí aparece que la profundidad de corte por el momento que tiene indicada la pieza es de 7. Mi material es de 6 milímetros, entonces yo podría poner un valor más pequeño. Sin embargo, no recomiendo que le pongamos exactamente 6 porque cualquier irregularidad en la altura va a hacer que el corte quede incompleto. Entonces yo recomiendo que le pongamos 6,5 o 7 para garantizar que con una última pasada o un último par de pasadas aseguremos que el corte sea exitoso. ¿Qué otra cosa es importante revisar? Aquí me dice que la herramienta que voy a utilizar es un end mill de 2 milímetros. Sin embargo, no he checado qué tanto va a penetrar la herramienta cada vez que haga el ciclo y a qué velocidad va a avanzar. Esto va cambiando
o hay que configurarlo dependiendo de qué herramienta vayamos a estar manejando en cada caso y qué material vaya a cortar. No es lo mismo cortar una espuma o un MDF que cortar una pieza de aluminio. Entonces voy a revisar qué información tiene esta sección. Aquí podemos ver que mi en 1000 es de 2 milímetros. Aquí tenemos el diámetro. Tiene ahorita configurado que la pasada o lo que va a penetrar por pasada es 1 milímetro. Y está también aquí indicado que la velocidad de avance va a ser de 12 milímetros por segundo. El feed del spindle, en el caso de Coniocot, no es relevante porque lo vamos a controlar de manera manual con el control que tiene el spindle. Es esto nada más un dato de referencia, entonces este no hace falta editarlo. Sin embargo, la profundidad de pasada y el feed rate, que es a cuánto va a avanzar, sí es algo que recomiendo controlar. ¿Qué otro elemento es importante? El plunge rate. El plunge rate es la velocidad de penetración, es decir, a qué velocidad va a bajar la herramienta hacia el material. En este caso dice que va a bajar a una velocidad de 2 milímetros por segundo. Si es un material muy duro, tenemos que hacer que eso se haga un poco más lento, tal vez 1 milímetro por segundo o incluso medio milímetro, de tal manera que la herramienta no choque y alcance a cortar el material al tiempo que va bajando. En este caso voy a mantener la velocidad de penetración de 2 milímetros por segundo. Voy a bajar un poco la velocidad de avance para que mi pieza quede bien detallada y haga de manera muy precisa el contorno. Entonces, le voy a poner 10 milímetros por segundo. Y voy a poner también, o voy a mantener la pasada de 1 milímetro por cada vez que dé la vuelta. Perdón. Para completar este proceso, que tiene ahorita un espesor de 7 milímetros, mi herramienta y Coniocot van a tener que dar un total de 7 vueltas para acabar el corte. Si yo incrementara la profundidad de la pasada, la cantidad de veces que va a dar la vuelta o el contorno va a ser menor. Sin embargo, entre más profundo sea el corte, más difícil va a ser que la herramienta pueda cortar. Le va a demandar más esfuerzo al motor y va a tener un poco más de trabajo. Entonces, para que el corte quede limpio, quede bien, yo recomendaría que con el Coniocot y el spindle que tenemos de 500 watts, nos mantengamos a una profundidad de pasada de 1 milímetro y una velocidad de feed rate que esté entre 10 y 12. Entonces, vamos a dejarlo así. Lo voy a aceptar. Y ya casi terminamos con la configuración. Esta pieza, al cortarse, una vez que lleguemos al punto final y hayamos atravesado el material, puede ser que se suelte o que se zafe. Y al zafarse se podría maltratar. Puede pasar que la broca la toque y daña alguna de sus secciones. Si yo quiero evitar que eso suceda, le puedo poner una lengüeta. ¿Para qué sirve la lengüeta? Es una pequeña sección que no se va a cortar para que el material se mantenga unido al resto, o es decir, la pieza se mantenga, digamos, adherida al resto del material. Y esa pequeña lengüeta la podemos arrancar una vez que hayamos acabado de cortar con un pequeño desarmador o incluso jalando la pieza del material base. Para crear una lengüeta, tengo que dar clic aquí donde dice Add Tabs. Y aquí yo puedo decirle qué tan grande quiero que sea la lengüeta. Yo recomendaría que la lengüeta al menos tenga 3 milímetros de extensión para que no sea tan delgada y no se rompa con tanta facilidad. Y el espesor yo recomendaría que al menos sea de 2 milímetros. De tal manera que quede bien firme y no se rompa. Si no, aunque la mandemos generar, es probable que no se mantenga, digamos, sólida al momento de cortar y que se desprenda. ¿Cómo le hago para saber en dónde van a quedar las lengüetas? Voy a dar clic en esta opción que se llama Edit Tabs y con el cursor le puedo dar clic a la sección a la que yo le quiera poner las lengüetas. En este caso le voy a pedir que genere lengüetas para este contorno, por ejemplo aquí. Y para que tengamos un poco más de soporte voy a pedirle que genere otra lengüeta por acá. Cada vez que yo genero una lengüeta aparece la T de Toolpath o de Tab y es todo. Una vez que he completado yo de generar las lengüetas, le voy a poner Add Tabs y listo. ¿Cómo le hago para borrarlas? Le pongo Delete Tabs y se eliminan y le puedo dar clic otra vez donde yo quiera generar las lengüetas. Damos clic en Close y listo.
Ya tengo configurado mi programa de corte con lengüetas para que la pieza no se zafe. Aquí abajo le puedo dar un nombre, le voy a poner adorno estrella. Y por último voy a dar clic en el botón que dice calcular. ¿Qué sucede aquí? La máquina está detectando que el espesor de corte es superior al material que yo declaré. Le puse que tiene que recorrer 7 milímetros, pero el material tiene únicamente 6.5 y me advierte que podrá provocar una colisión o un choque. En el caso de Coniocut, la base es de madera también y es una pieza que está sujeta a desgaste, entonces no pasa nada. Si yo me paso el material se va a rascar un poco la base, pero no ocurre nada. Entonces le voy a decir que sí, que no me importa. Y aquí ya tenemos el programa listo. ¿Qué puedo hacer en este menú? Yo le puedo pedir que a diferentes velocidades reproduzca el programa de corte. Le voy a poner a una velocidad media para que lo podamos apreciar. Y al darle clic en play, podemos ver de qué manera es que la herramienta va a ir haciendo el corte. ¿Sí? Podemos apreciar que por conveniencia del programa, primero va a ser el barreno, que está en la parte interna, y después se va a poner a hacer el corte del contorno, lo cual es ideal para que no se mueva. Aquí también podemos ver que se aprecian las lengüetas, aquí hay una y acá está la otra, entonces una vez terminado el corte voy a tener que cortar esas pequeñas secciones con un desarmador o con una espátula para poder retirar la pieza, pero me va a asegurar que la pieza no se vaya a zafar. Si no le pongo lengüetas, es probable que la pieza salga volando cuando se le acabe el material de base y se desprenda de la tabla de la que lo estoy cortando, y eso pudiera dañar el material. Entonces, conviene que lo hagamos de esta manera. Estoy de acuerdo con lo que está haciendo el programa, le voy a dar clic en Close y listo. ¿Cómo le hacemos para guardar este programa? Lo voy a seleccionar y con este botón lo voy a guardar. Aquí yo puedo elegir en qué lenguaje lo quiero guardar. El operador de código G que tiene Coniocut es GRBL, entonces me conviene guardarlo en código G o en .tap. Lo único que es muy importante es asegurar que esté expresado en milímetros. Si yo le cambio las unidades, puede pasar que el corte salga fuera de tamaño. Por ejemplo, si lo cambio a pulgadas, pudiera quedar demasiado grande. Entonces aquí hay que asegurar que el código que estemos marcando o el tipo de archivo corresponda con las unidades que estuvimos trabajando, que en este caso es milímetros. Damos clic en guardar. Elegimos algún lugar dentro de la computadora para guardar el archivo. En este caso yo le voy a pedir que lo deje en el escritorio. Y es todo. Muy bien, ya estoy ahora en el programa GRBL, que es el controlador de Coniocut. ¿Qué es lo que me falta hacer para poder empezar a trabajar? Solamente cargar el archivo, conectar Coniocut y estamos listos. Vamos a darle iniciar. Listo, ya acabo de cortar la máquina, solamente falta retirar la pieza con mucho cuidado para que al quitar los tabs no se vaya a maltratar, y es todo. Muy bien, ya limpiamos la pieza y la quitamos con mucho cuidado y así quedó. Aquí podemos ver los tabs, cómo se generan, es una pequeña fracción que no se recorta y con una pequeña lija se pueden retirar muy fácilmente. Si este video les gustó, no olviden inscribirse al canal. De igual manera los invito a adquirir un Coniocut. Pueden comprar las piezas para armarlo ustedes mismos o lo pueden comprar ya armado. Para más información pueden mandar un correo electrónico a los datos que aparecen en el comentario de este video. Hasta la próxima.